El primer signo de que Horus y su legión se habían entregado al caos fue el bombardeo vírico que el Señor de la Guerra ordenó sobre el mundo rebelde de Isban III. Su gobernador había declarado su independencia del Imperio y el Consejo de Terra había encargado a Horus que recuperara ese mundo. Esta orden solo fomentó los planes de Horus. Aunque las 4 legiones bajo su mando directo estaban dispuestas a traicionar al Imperio, aún había elementos leales entre los hijos de Horus, los devoradores de mundos, los hijos del Emperador y la Guardia de la Muerte, muchos de los cuales eran marines espaciales terranos que habían sido reclutados antes del descubrimiento de sus primarcas. Horus, fingiendo obedecer las órdenes recibidas, reunió a sus tropas en el sistema Isban. La batalla, o atrocidad, de Isban III fue el primer enfrentamiento abierto de la herejía de Horus, en el que el Señor de la Guerra y los primarcas aliados a él hasta la fecha se deshicieron de los elementos leales al Emperador del seno de sus legiones. No obstante, estos astartes leales resistieron largo tiempo a los ataques de sus antiguos hermanos, retrasando sus planes y causándoles graves bajas. Además, un pequeño grupo de ellos logró escapar a bordo de la fragata Eisenstein para advertir al Imperio de la traición de Horus. Quedaba en manos del destino si llegarían o no a tiempo a Terra para entregar el mensaje al Emperador y evitar así lo que vendría después de la traición de Horus. Un saludo y bienvenidos a la Biblioteca de Tisca, vuestro podcast sobre trasfondo de Warhammer 40.000. Os está hablando Helios y podéis escucharme en Spreaker Radio, iTunes y también en iVoox, vuestro kiosco de podcast online. Además, también tengo las redes sociales, facebook.com/la biblioteca de Tisca, en Twitter el usuario @bibliotecatisca, y en Google Plus y en YouTube las comunidades llamadas La Biblioteca de Tisca. Antes de empezar, como siempre, voy a dar un poco de eco a los mensajes que he recibido en estos canales. En primer lugar, Miguel Taipe en YouTube me pregunta: ¿y si narras los libros? Bueno, la verdad es que creo que no se me daría lo bastante bien entonarlos. Por ahora sé que hay gente que ha hecho algún audiolibro de forma casera, también hay loquendos, pero no hay mucha oferta en castellano. Lo que pasa es que esto requeriría pues muchísimo tiempo, mucha más práctica, un tono distinto, quizá una música muy ligerito, quizá ninguna de fondo. Por ahora voy a pensar en seguir con el formato que estoy haciendo, pequeños relatos así un poco encauzados con esta música de fondo. Que por cierto, algunos han dicho que les gusta mucho la música y tal. No lo menciono nunca y de hecho debería hacerlo, pero es música libre que podéis encontrar en jamendo.com, ¿vale? Y esta música en particular, la mayoría de los temas que suenan son del artista Carlos Estella, que hace estas músicas muy épicas y que nos hace embarcar en este viaje con mis relatos, ¿no? A mí me gusta muchísimo. Otro comentario, Manteca666 en YouTube también. Muchas gracias por hacer este trabajo, me encantan estos podcasts, sigue así. Pues oye, yo que me alegro de que os guste, ¿eh? Marvin Nieve en YouTube: por favor, sigue haciendo vídeos así, están genial, llevaba tiempo esperando un canal como este en castellano. Sí, justamente es el hueco que intentaba rellenar, ¿no? Y Sergio Pedrasa también en YouTube: me declaro fan de este canal, hace mucho tiempo que esperaba algo así. No te desanimes y sigue adelante, que poco a poco los resultados llegarán. Bueno, lo cierto es que los resultados han llegado prácticamente desde el principio. No podía estar más satisfecho con la respuesta y las visitas que me estáis dando. Cambiando de plataforma, pasando a iVoox, tenemos a Jorge Caminar,
que dice: genial, espectacular música de fondo. Pues como digo, del gran Carlos Estella. Jack, también en iVoox, muy buen capítulo, gracias por los saludos, quedé con ganas de mucho más de Warhammer, gracias. Pues hoy vais a tener una pequeña ración más. Y por último, Joseba pregunta: ¿podrías contarnos algo del capítulo de los marines espaciales, los Silver Skulls? ¿Dónde puedo encontrar información sobre ellos? Bueno, yo he buscado un poco. Os recomendaré como siempre la página de la wikia de Warhammer 40.000 en castellano, http://es.warhammer40k.wikia.com, y ahí puedes buscarlo en castellano, creo que eran los cráneos plateados o algo así. Pero básicamente es un capítulo de marines que, por lo que parece, habría derivado de la Legión de los Ultramarines, como tantos capítulos, ¿no?, después de la segunda fundación, y viven en el sector, creo que era en el segmentum Omega, en un planeta que está rodeado de chenos. Entonces se enfrentan con frecuencia a Eldars, a Necrones, incluso a Tau, por lo que tengo entendido, pero no conozco mucho más sobre ellos. Vosotros mismos podéis buscar este trasfondo, pero bueno, yo siempre intento dar una pequeña orientación para que sepáis dónde empezar a picar, ¿no? Porque esto, Warhammer 40.000 es una roca enorme en la que, si nos ponemos a picar en cada sitio, encontraremos toneladas de información, ¿no? Y bueno, en este programa el sumario de hoy será hablar de cómo Horus tendió los hilos de su herejía, separando las legiones en dos bandos, el leal y el traidor, y de cómo unos pocos influyeron en el destino de miles de millones de seres humanos en la galaxia. Así que vamos allá. El sistema Isban se encuentra en el extremo septentrional del segmentum Ultima, muy lejos del núcleo establecido del Imperio. Era un sistema importante, dotado con 2 mundos habitables, y la colonia humana que había sido establecida allí durante la era oscura de la tecnología había escapado a muchos de los horrores de la era de los conflictos gracias a su aislamiento en el vacío. Aunque estaba incomunicado, las naves exploradoras que avanzaban por delante de la Gran Cruzada hallaron pruebas de que la vida humana en Isban 3 había logrado mantener una sociedad industrializada bastante cohesionada, que había conseguido perdurar casi intacta a lo largo de los milenios, convirtiéndose así en un objeto prioritario en los planes de contacto y absorción del Imperio. Una antigua cultura autóctona prevalecía en Isban 3, la cual incluía un misticismo local y prácticas religiosas endémicas. Esto, combinado con una larga independencia, significó que, una vez contactados por los ojeadores de la Gran Cruzada, los isbanianos primero pusieron reparos y después rechazaron directamente someterse a la verdad imperial. Dada la importancia estratégica de ganar este sistema habitable e industrializado con su gran población para el Imperio, se dio prioridad al sometimiento del sistema Isban. Al emitir esta orden, el Consejo de Guerra asignó una advertencia a la misión que prevenía de emplear una fuerza excesiva para evitar excesivos daños colaterales que arruinasen este valioso trofeo para la Gran Cruzada. Así fue que el honor de tomar Isban 3 fue asignado a su debido tiempo a la Legión de la Guardia del Cuervo y a su primarca, Corvus Corax, ya que tenían una reputación sin igual en el uso de ataques quirúrgicos y de la precisión en tales campañas. Los cruceros de asalto y cañoneras de casco negro de la 19ª Legión atacaron sin previo aviso desde la noche planetaria, destruyendo sistemáticamente la limitada estructura militar de Isban 3 y tomando el control de sus principales sedes de gobierno. Cuando el amanecer se alzó sobre la extensa protocolmena de Krai Banak, el senado planetario que había dominado Isban 3 era un montón de ruinas bombardeadas, y aquellos que habían llevado a su mundo a negar la verdad imperial estaban muertos o encadenados. Como tantos otros pueblos antes que ellos, los isbanianos habían sido intimidados y sometidos por una sangrienta demostración de fuerza que había aplastado toda la resistencia, pero que había librado a la población de calamidades generalizadas. Con los marines espaciales de armadura negra caminando entre ellos, no se atrevieron a rebelarse,
y las esporádicas revueltas que llegaron a producirse fueron sofocadas rápida y eficientemente. Siguiendo el plan previsto, llegaron fuerzas de submisión para guarnecer y reconstruir el planeta, ofreciendo esperanza y una vida mejor, así como orden y un lugar seguro en el seno del Imperio para los nativos, liberando así a la Legión de Corax para que atendiese asuntos más urgentes en otros lugares. Las condiciones del Imperio en las proximidades del sistema Isban empeoraron constantemente casi desde el mismo momento de la conquista. Aislado como siempre había estado por su lejanía respecto a otras esferas habitadas, se volvió cada vez más difícil alcanzarlo tanto mediante la astrotelepatía como la navegación. Los informes que alcanzaban Terra, a menudo entregados por quintas o sextas manos a través de flotas expedicionales distantes y de flotas de comerciantes independientes de la periferia, y con meses de retraso, hablaban de un creciente desorden civil, de iteradores asesinados, inexplicables revueltas y estallidos de histeria en masa en las ciudades. Las culpas eran adjudicadas una vez más a las represalias de los nativos contra los intentos de desmantelar las sectas locales, la más peligrosa de las cuales era conocida como los cantores de guerra. Las cosas empeoraron cuando Bardus Praal ordenó a la guarnición que derribase los templos y forzase las criptas selladas de antiguos lugares de culto a fin de romper la sutil pero profunda influencia que los miedos supersticiosos tenían sobre los isbanianos y llevarlos a la luz de la verdad imperial. Pero del éxito de esta medida nada puede decirse con seguridad, ya que las tormentas disformes que bloqueaban a Isban de los mundos centrales del Imperio empeoraron y cesaron todas las comunicaciones. 6 años tras el último comunicado oficial de Isban III, una patrullera de la Guardia de la Muerte que operaba en la periferia de la flota de su legión, cerca de Neogedón, en el mismo borde del espacio explorado, captó un débil eco de una transmisión astropática de Isban III, embrollada e incompleta. Su mensaje central estaba no obstante claro. Isban III estaba en plena rebelión religiosa. El gobierno imperial se había derrumbado, y Bardus Praal, ahora traidor y quizás convertido en mutante o psíquico, el mensaje no estaba claro en este punto, dirigía la revuelta y las calles de la ciudad coral corrían rojas con la sangre de los infieles. Se estimó que el mensaje era de al menos hacía 2 años, quizás 6, pero no podía ser ignorado. Que Isban III y sus decenas de millones de habitantes se hubieran rebelado a la submisión era una mancha en la Gran Cruzada, que no podía ser tolerada, no fuera que semejante sedición y descontento se extendieran. Pero que un comandante imperial ungido, que había recibido su puesto por decreto del propio emperador, dirigiera la revuelta, era un crimen que exigía el castigo más rápido y resuelto posible. Así pues, recayó en Horus, el señor de la guerra, la misión de llevar a Praal y a todo Isban III ante la justicia, y él juró públicamente dar un sangriento y temible ejemplo a todos los mundos del Imperio del precio de la sedición. Pero lo que pocos sabían en ese entonces es que la rebelión de Isban III le había dado a Horus la oportunidad perfecta para descargar el primer golpe de su propio alzamiento, un golpe que caería sobre sus propios hombres. Así comenzó la atrocidad de Isban III. Un antiguo proverbio dice que todas las guerras, sin importar cuán sangrientas o largas hayan sido, han empezado con un solo disparo. En el caso del gran cataclismo que engulliría el Imperio y llevaría la muerte y la calamidad a billones sin número, ese disparo proverbial tuvo lugar en Isban III, cuando el hermano se volvió contra el hermano. Horus tenía un plan para destruir a todos los elementos leales de las legiones bajo su mando. Tras un prolongado bombardeo, envió a todos los astartes leales al planeta, presuntamente para que lo devolvieran al seno del Imperio. En el momento de la victoria, sin embargo, los leales fueron traicionados. Horus ordenó a sus naves que abrieran fuego sobre Isban III, y empezaron a caer bombas víricas desde los cielos. No obstante, algunos leales habían permanecido a bordo de sus naves, y los que no fueron asesinados lucharon desesperadamente por avisar a sus hermanos atrapados en la superficie. Su sacrificio salvó a muchos, pues fueron capaces de ponerse a cubierto antes de que estallasen las bombas víricas. La población de Isban III no tuvo esa protección. 12.000 millones de personas murieron casi de inmediato.
el shock psíquico de tantas muertes simultáneas aulló en la disformidad, alertando al emperador de que algo iba terriblemente mal y confirmando a los dioses del caos que Horus ahora les pertenecía. Un contingente de guardias de la muerte leales dirigidos por el capitán de batalla Nathaniel Garro huyeron de la órbita de Isvan III a bordo de la dañada fragata Eisenstein, escapando hacia tierra para advertir al emperador. Angron, dándose cuenta de que las bombas víricas no habían sido totalmente efectivas contra los leales, estalló en rabia y se lanzó al planeta con 50 compañías de devoradores de mundos. Horus se enfureció con Angron por retrasar sus planes, pero a regañadientes le envió refuerzos de los hijos de Horus, la Guardia de la Muerte y los hijos del emperador. En Isvan III, los leales supervivientes dirigidos por Saul Tarvitz, capitán de los hijos del emperador, lucharon valerosamente contra sus antiguos hermanos de batalla, pero su causa estaba condenada. Pronto, solo unos pocos centenares de ellos quedaron con vida, y finalmente Horus se hartó del retraso y obligó a todos los traidores a retirarse del planeta para lanzar un bombardeo orbital sistemático que acabó con los últimos supervivientes. Entretanto, los 70 leales del capitán Garro habían tomado el mando de la fragata Eisenstein y evadido a las fuerzas de Horus, consiguiendo escapar a la disformidad. La Eisenstein había quedado gravemente dañada a raíz de la huida. Todos sus astrópadas estaban muertos, y su único navegante estaba herido de muerte. Sin embargo, Garro logró atraer la atención de las naves leales de las cercanías, sobrecargando el motor de disformidad y emergiendo forzosamente en el espacio real. La Legión de los Puños Imperiales de Rogaldorn había estado viajando lentamente por la disformidad en dirección a Terra desde la cruzada de Ulanor, cuando sus navegantes sintieron la detonación del motor de la Eisenstein. Poniendo rumbo de inmediato hacia el lugar del siniestro, Dorn se encontró con Garro, quien le explicó todo lo que había ocurrido en Isvan III. Los últimos tripulantes de la Eisenstein, ahora a bordo de la Falange, la fortaleza monasterio móvil del primarca Dorn, fueron capaces de alcanzar Terra, después de que la Eisenstein fuese destruida para garantizar que no quedasen restos de la corrupción del caos, e informar de las atrocidades cometidas por las legiones traidoras. Se dijo en milenios posteriores que sin esta advertencia, el Imperio habría tenido muchas más dificultades para responder a los siguientes movimientos de Horus, aunque a la vez permitió al Señor de la Guerra llevar a cabo la masacre del desembarco en Isvan V. El destino final de estos 70 astartes se desconoce. Algunos creen que siguieron luchando por el emperador hasta que murieron, mientras que otros sostienen que fueron tratados como los demás traidores y encarcelados o ejecutados. Otros creen que el capitán Garro, afectado por la terrible traición, se convirtió en apotecario, jurando no volver a matar. Otros afirman que algunos de estos hombres formaron el núcleo fundacional del capítulo de élite conocido como los Caballeros Grises, pues Malcador el Sigilita había presentado a 8 de los supervivientes al emperador, todos ellos psíquicos dotados procedentes de las legiones traidoras, pero totalmente fieles al emperador y capaces de resistir las tentaciones del caos. Después de librarse de todos los miembros sospechosos de lealtad al emperador dentro de las 4 legiones bajo su mando directo, Horus escogió a Isvan V como su puesto de mando y preparó una trampa para sus antiguos hermanos y sus legiones. Sufriendo por la traición de su hijo más querido, el emperador ordenó el despliegue de 7 legiones astartes enteras contra él. Sus órdenes eran capturar a Horus y a los primarcas aliados a él, y traerlos de vuelta a Terra para que respondieran por sus actos. Pero sin que el emperador lo supiera, 4 de los primarcas y legiones enviados a esta misión ya se habían vuelto contra él, formando una quinta columna que golpearía a los leales en el momento más decisivo. Las operaciones navales iniciales parecieron ir bien para los leales. La Armada Imperial logró el control de la órbita de Isvan V y las legiones desembarcaron en el planeta. Bajo el mando de Ferrus Manus, 3 legiones enteras participaron en la primera oleada del ataque: los Salamandas de Vulcan, la Guardia del Cuervo de Corax y los Manos de Hierro del propio Ferrus. Horus sabía de antemano dónde se produciría el desembarco y sus fuerzas maltrataron a las legiones mientras desembarcaban, pero de todas formas, los leales avanzaron profundamente hacia su fortaleza.
Ferrus Manus, que dirigía la vanguardia en el centro, descubrió a su antiguo amigo Fulgrim entre los hijos del emperador. Pero Ferrus no logró convencer a Vulcan y Corax de que siguieran apoyándole, pues acababa de producirse la llegada de las otras 4 legiones enviadas a combatir a Horus y decidieron retornar a reaprovisionarse, dejando que los recién llegados ocuparan su puesto. Ferrus, enfurecido, atacó en solitario y murió decapitado a manos de su corrupto hermano Fulgrim mientras sus hombres eran exterminados. Entretanto, los Salamandras y la Guardia del Cuervo se vieron atacados repentinamente al alcanzar las líneas de los Amos de la Noche de Konrad Kurz, los Guerreros de Hierro de Perturabo, los Portadores de la Palabra de Lorgar y la Legión Alfa de Alfarius, quienes habían sido seducidos ya por Horus. La súbita traición causó la muerte de decenas de miles de astartes incautos, sin munición o ya heridos, en lo que después se conoció como la Masacre del Desembarco. Una frase atribuida al propio Señor de la Guerra resume la batalla entera. Cuando la mano del traidor golpea, lo hace con la fuerza de una legión. Tras la batalla, Fulgrim entregó la cabeza de Ferrus Manus a Horus como trofeo. Hoy día, los eruditos imperiales creen que el plan de la batalla y la traición fue trazado entre Horus y Alfarius, ambos grandes genios de la estrategia. Los Manos de Hierro del clan Averni, que habían acompañado a Ferrus Manus, fueron aniquilados casi por completo, aunque unos pocos lograron huir, mientras que el resto de la legión, que aún estaba viajando hacia el sistema Isban, fue asaltada en sus naves nada más llegar por las flotas de todas las legiones traidoras. Los Salamandras se reagruparon y subieron a cuantas cañoneras pudieron, pero solo unos pocos miles lograron huir, dando por perdida a su primarca, Vulcan, que de hecho había sido capturado por el acechante nocturno para ser torturado y enloquecido durante meses en una mazmorra espacial. Por su parte, la Guardia del Cuervo, experta en la guerra de guerrillas, logró trazar rápidamente un plan de evacuación y escapar a las montañas, huyendo durante 99 días de las partidas de persecución traidoras, pero al final, contra todo pronóstico, fue rescatada por una flota venida de su luna natal, Deliverance, y escapó a Terra. Entretanto, las maquinaciones de Horus habían provocado la batalla de Próspero, haciendo que los lobos espaciales empujaran a los 1000 hijos a entregarse a Zench, con tal de salvar sus vidas y su obra. Asimismo, el Mechanicum Oscuro se había alzado en rebelión contra el emperador en el llamado Cisma de Marte, la flota de retribución de los puños imperiales enviada por Rogaldorn a Isban V quedó a merced de los guerreros de hierro en la batalla de Fal por culpa de una tormenta disforme, y los ángeles sangrientos habían sido engañados para invadir los mundos demoníacos de Cumulus Cygnus. Con 9 legiones astartes y gran parte de los altos cargos del Mechanicum de su parte, y habiendo derrotado a las fuerzas leales que representaban una amenaza inmediata para sus planes, el señor de la guerra Horus emprendió una larga campaña de 7 años para aislar a las restantes legiones leales y alcanzar Terra. La Legión Alfa se hizo con el vital sistema Paramar. Los Amos de la Noche atacaron a los Ángeles Oscuros en el sector Thramas. Los Portadores de la Palabra traicionaron a los ultramarines en la batalla de Calf, y después arrasaron ultramar junto a los Devoradores de Mundos. Las matanzas perpetradas fueron aprovechadas por el Apóstol Oscuro Erebus para invocar la Tormenta de Ruina, que bloqueó las rutas y comunicaciones entre Terra y el Segmentum Ultima. Algunas de las batallas más famosas de la herejía de Horus fueron la Batalla de Próspero en el año 5 de Milenio 31, cuando el emperador, enfadado con el temerario uso de hechicería de Magnus el Rojo, envía a Leman Ras a traerlo a Terra y reprenderlo. Sin embargo, a medio camino, un Horus supuestamente leal le convence de destruir definitivamente a Magnus y a los 1000 hijos. Magnus es derrotado, pero se entrega a Zench para salvar a los restos de su legión. Otra batalla es el Cisma de Marte, entre los años 5 y 6 de Milenio 31, cuando el fabricador general Kelvor Hall pacta con Horus y se entrega al caos para librarse del control de Terra y estalla una cruenta guerra civil entre las distintas facciones del Mechanicum. Al final, los leales abandonan el planeta destruyendo sus forjas y salvando abundante material de guerra, y se funda el Mechanicum Oscuro. Mientras tanto, tiene lugar la batalla de Cygnus. Sanguinius es engañado por el Señor de la Guerra para exterminar un supuesto rebrote de la raza esclavizadora de los Nephilim,
haciéndole creer que poseen la cura para la secreta sed de sangre de su legión. Sin embargo, en realidad el Cúmulo Cygnus se ha convertido en la guarida de numerosos demonios, que buscan provocar la caída al caos de los ángeles sangrientos y la muerte del ángel, el Primarca Sanguinius. Contra todo pronóstico, consiguieron superar su rabia sanguinaria y destruir a sus enemigos, tras lo cual retornaron en busca de venganza. Después tuvo lugar la primera batalla de Paramar, en el año 6 del milenio 31. El Señor de la Guerra envía a la Legión Alfa y a sus aliados del recién formado Mechanicum Oscuro a hacerse con el control del sistema Paramar, controlado por el Mechanicum leal y rico en material de guerra. Se desata una dura campaña entre las fuerzas de Alfarius y las del herrero de guerra, Cair Valen, desconocedor de la traición de Perturabo, que concluye en una victoria pírrica para los traidores, puesto que los legionarios abandonan el planeta nada más que derrotar a sus defensores, dejando la guerra de guerrillas contra la resistencia leal en manos de los tainos sacerdotes oscuros. A continuación vino la batalla de Fall, en el año 7. La flota de retribución de los puños imperiales enviada por Rogaldorn a Isban V se ve atrapada por las tormentas disformes en el sistema Fall, incapaz de alcanzar el resto de legiones leales. Concluida ya la masacre del desembarco, Perturabo lanza toda su flota contra sus odiados rivales, pero la habilidad del capitán Alexis Pollux logra diezmar gravemente a los guerreros de hierro. Desafortunadamente, la orden de Rogaldorn de volver a Terra llega en medio de una batalla, provocando una costosa retirada general a través de la única ventana, a través de la disformidad en meses. Una de las más rugientes batallas fue la batalla de Calth, entre el año 7 y 13 del milenio 31. Los ultramarines, convencidos por Horus de emprender una cruzada contra un imperio orco situado cerca de ultramar, se reúnen en Calth con los portadores de la palabra, sin saber que ya se han participado en la masacre del desembarco. Los portadores y sus cultistas del caos, disfrazados de soldados imperiales, se vuelven contra los ultramarines y el ejército imperial por sorpresa, causándoles graves bajas y obligándoles a refugiarse bajo tierra cuando destruyen la atmósfera planetaria. El primarca robot Gilliman persigue a la flota traidora mientras buena parte de sus fuerzas combaten en los túneles contra numerosos portadores de la palabra dejados atrás. El primer asedio de Hydra Cordatus, en el año 7 de 1031, fue cuando los guerreros de hierro, dirigidos por Perturabo, destruyeron la ciudadela cadmeana levantada por los puños imperiales en Hydra Cordatus. Hubo unas batallas más pequeñas como por ejemplo el asalto a Idris, la campaña solar o la cruzada de la sombra. En el asalto a Idris, los hijos del emperador y los guerreros de hierro, dirigidos por sus primarcas, desembarcan en el mundo ancestral de Idris. Allí es cuando Fulgrim se convierte en príncipe demonio de Slaanesh. La campaña solar es en la que Rogaldorn dirige a los puños imperiales, las Hermanas del Silencio y la Legio Custodes en la vigilancia y defensa de las áreas leales del sistema solar, manteniendo un bloqueo especialmente sobre Marte. Y la cruzada de sombra es cuando Angrun y Lorgar unen a sus legiones traidoras en una sangrienta invasión a través de ultramar durante la batalla de Calth. Vendría la cruzada de Tramas en el año 7 hasta el año 9 de 1931, en el que Lionel Johnson y los Ángeles Oscuros tratan de arrebatar el control del sector Thramas a Kurz y a sus amos de la noche. Finalmente, logran capturar a gran parte de sus fuerzas de élite y ponen rumbo hacia ultramar para averiguar las intenciones de Robot Gilliman. La batalla de Chondax, también en el año 7, es en la que los cicatrices blancas concluyen su purga de los restos del Imperio Orco de Ulanor y se encuentran rodeados por un bloqueo de la Legión Alfa. Tras romperlo, Yagatai Khan se dirige a Próspero para averiguar qué ha sido de los 1000 hijos y decidir por sí mismo a qué bando apoyar. A continuación, vendría la segunda batalla de Próspero, donde se decidiría esta variable. Los cicatrices acudieron en busca de información sobre la guerra civil que se había desatado a su alrededor. Mientras Yagatai Khan exploraba las ruinas de Pisca, una logia de la Quinta Legión intentó dar un golpe para forzar al primarca a aliarse con Horus, y Mortalen apareció con varios acorazados para reclutarle también. Sin embargo, Yagatai recuperó el control de toda su legión, rescatando de paso a Revuel Arvida de los 1000 hijos, y persiguió a la Guardia de la Muerte fuera del sistema. Sucedió la batalla de Alaxes, en la que Leman Russ y los robos espaciales, al no recibir apoyos de los cicatrices blancas, resistieron en solitario contra la Legión Alfa en la nebulosa de Alaxes, sufriendo graves daños en sus naves. Finalmente, lograron escapar a Terra, donde se reaprovisionaron pero decidieron atacar a Horus en lugar de defender al emperador estáticamente.
Estas y muchas otras batallas se libraron durante estos 7 años de guerra civil en las que el hermano luchó contra el otro hermano. Pero no sería hasta la última batalla de todas, el asalto final a Terra, cuando se decidiría el final de esta contienda, terminaría la campaña y el Imperio se enfrentaría a su aciago destino. Pues hasta aquí el programa de hoy de la Biblioteca de Tisca, con este relato y esta enumeración de batallas. Un podcast quizá un poquitín más índice, más línea, más cronología de lo sucedido, más que profundizar en lo que ocurrió, ¿no? Aunque bueno, os he contado de buena tinta cómo sucedieron la atrocidad de Isban 3 y la masacre del desembarco. Os he estado hablando yo mismo, Helios, y podéis escucharme en Spreaker Radio, iTunes e iVoox, además de tener mis redes sociales. Facebook.com/la Biblioteca de Tisca, en Twitter el usuario @bibliotecatisca y en Google Plus y YouTube las comunidades llamadas la Biblioteca de Tisca. Como siempre, me voy a despedir con una recomendación y hoy va a ser el juego de miniaturas Burning of Prospero de Games Workshop. Este juego contiene 47 miniaturas divididas en dos bandos, los 1000 hijos y las fuerzas leales mandadas por el emperador a Próspero, compuestas de los lobos espaciales y las manos del emperador, formadas a su vez por las Hermanas del Silencio y la Guardia Custodia. Ambos bandos se enfrentan en una campaña de 6 batallas con escenario y objetivos distintos, cuya victoria influirá en el desenlace de la última contienda. Del mismo modo que Betrayal at Calth, el juego Burning of Prospero sigue la misma línea en cuanto a tipo de producto e incluye las matrices de miniaturas para montar y pintar, un reglamento a todo color con las reglas y un amplio trasfondo de su ambientación, cartas, tableros y fichas necesarias para jugar, además de una guía de montaje de las miniaturas. El producto también ronda un precio oficial de 125 €, aunque en algunas tiendas se puede conseguir con un 10-15% de descuento. Como es habitual, habrá quien lo compre solo por las miniaturas y luego venderá por internet los componentes del juego, ya que por ahora creo que es el único modo de reunir un ejército de marines espaciales en Servarmadura MK3. La Servarmadura apoyada... tenía el apodo tipo hierro. Y eso incluyendo además 3 unidades tácticas de veteranos con sargento, una unidad de exterminadores Catrafacti, además las miniaturas de las Hermanas del Silencio y sobre todo las de los Adeptus Custodes, que son enormes y de una calidad increíble. Para mí, es otro gran juego de miniaturas que ha hecho Games Workshop en su gama todo en una caja, ya que ambienta perfectamente otro dramático conflicto de la herejía de Horus, y las reglas siguen siendo asequibles y sencillas incluso para quienes no han jugado nunca juegos de miniaturas. Las partidas de hecho duran como unos 30 minutos como mucho, dependiendo del escenario, así que también es ligero de jugar y es divertido hacer 2 o 3 escenarios por sesión. El reglamento es aún más sencillo que en Betrayal at Calth y se juega de un modo más estratégico que táctico. O sea, en el Betrayal at Calth se jugaba en plan de que los jugadores iban alternando para activar y hacer algo con cada uno de sus escuadrones, y aquí en cambio es más una fase entera, es decir, primero un bando mueve todas sus tropas, luego el otro las mueve. Y después empieza la batalla en la que ahora sí, uno y después el otro se irán turnando para activar y disparar con una de las unidades. Aunque el juego no está nada mal, hay quien juega a sus miniaturas con el tablero y las reglas de Betrayal at Calth, aunque también puede hacerse exactamente lo contrario o incluso juntar los escenarios y miniaturas de ambos juegos. Aquí la única limitación es la imaginación y el tiempo de cada uno. Como he dicho, hasta aquí llega el programa. Lo siento si ha sido un poquitín más aburrido que los últimos que he hecho, pero tenía que mencionar estas batallas. Si alguien quiere saber más en particular de alguna de ellas, que me lo pregunte e intentaré hacer un resumen para futuros programas. Aunque mi idea, mi proyecto es hacer el próximo programa una auténtica dramatización de lo sucedido en la batalla final en Terra, con diálogos, con una batalla muy larga y bien explicada. Voy a explicarlo todo, desde los desembarcos de las tropas traidoras en el planeta, la defensa que están haciendo en el Palacio de los Ángeles Sangrientos, cómo los cicatrices blancas intentan recuperar el control de los espaciopuertos, cómo va a suceder la batalla final, el duelo cara a cara entre el Emperador y Horus, cómo va a terminar todo. Voy a intentar hacerlo lo más fiel y bien representado posible, cosa que va a ser un reto para mí. Este podcast seguramente sí será bastante más largo que los que he hecho. Yo creo que de 1 hora no debería bajar con el contenido que tengo,
porque estamos hablando de tranquilamente unas 10 páginas o más de guión escrito seguido, no por puntos como hago ahora, que lo hago como una especie de índice y luego voy metiendo yo el comentario. En fin, toda una odisea que espero que esté a la altura del conflicto y que habrá merecido la pena llegar como mínimo hasta aquí, para ver cómo termina todo y cómo acaba esta edad dorada del Imperio, con esta sangrienta campaña de Horus contra el Emperador, y cómo empezará después pues la era de la apostasía y mucho más, hasta llegar al milenio 41. Así que sin más, como digo, os ha estado hablando Helios y os espero en el próximo programa. Hasta pronto.